Hola hermano, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro estudio de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes de leer ese versículo, hermano, quiero que hablemos un poco del contexto, de lo que hemos estado estudiando en los primeros versículos del capítulo 1. Ahí nota, hermano, cómo Pablo empieza esta carta conocida como la carta del gozo con un saludo. Versículo 1 y versículo 2, vean lo que dice. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. O sea, esta carta, hermanos, va dirigida a creyentes, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo, hermano, incluye en sus saludos a todos los creyentes de la iglesia, incluyendo a sus líderes, a los obispos y diáconos. Versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el pequeño saludo, hermanos, que Pablo comienza su carta hacia con los filipenses. Y a partir del versículo 3, hermanos, Pablo comienza una oración hacia los creyentes. Versículo 3, vean lo que dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En estos versos, hermanos, versículo 3, 4 y 5, vimos características del gozo verdadero. Pablo, hermano, menciona en el versículo 3 que se acordaba de sus hermanos en Cristo. Y por supuesto, hermanos, esto Pablo lo hacía con gozo. Él no lo hacía con tristeza, sino que lo hacía con gozo. Tu hermano, no te debes de acordar de lo malo que hace el hermano, te debes de acordar de su pecado, de la falta que tiene y quizás te perjudica a ti, sino tú te debes de acordar, hermano, de lo bueno, de lo que Dios ha hecho en ellos, en los hermanos. Y los hermanos, al ser a la imagen de Cristo, por supuesto que te bendicen con sus buenas obras, con sus dones, con su amor, con su bondad. Pero, hermanos, Pablo dice, yo me acuerdo y doy gracias a Dios porque me acuerdo de ustedes, de lo bueno que son conmigo. Y en el versículo 4, hermanos, Pablo se acuerda de esos hermanos, de lo bueno que eran, y después dice Pablo que oraba por ellos, intercedía por ellos, y eso le producía gozo en su corazón. Pablo no se enfocaba en sus necesidades. Él no oraba por sus necesidades, sino que buscaba las necesidades de los demás y ora a Dios por ellos. Pide a Dios que los bendiga a estos hermanos en Filipos. Y en el versículo 5, hermano, Pablo se gozaba de la comunión con los hermanos porque ellos pertenecían a la familia de Cristo. Hermanos, Pablo no se gozaba porque pertenecía a un club social. No, él se gozaba por la comunión de los hermanos. Él se gozaba porque pertenecía a la familia de Dios. Entonces, hermanos, vemos que Pablo nos enseña características del gozo verdadero que nosotros tenemos que producir en nuestras vidas día a día. Pero ciertamente, hermanos, los cristianos, nosotros los creyentes, luchamos en mantener un estado de gozo en nuestras vidas. Pero aquí Pablo, hermanos, en esta carta nos enseña a cómo mantener el carácter del gozo en nuestras vidas. Es difícil, sí, pero Pablo nos va instruyendo en esta carta conocida como la carta del gozo. Nos va instruyendo para mantener gozo en nuestras vidas. Pero antes, hermanos, de avanzar con el versículo 6, quiero que me acompañes al Salmo 42, versículo 1. Salmo 42, versículo 1. Vean lo que dice el salmista en el Salmo 42, versículo 1. Empieza así la palabra de Dios diciendo, versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2. Mi alma
¿Tienes sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aquí, hermano, en estos versículos del Salmo 42, aquí tenemos a un hombre deprimido, un hombre que tiene tristeza, que tiene soledad, un hombre que tiene indiferencia de su pueblo. Pero nota, hermano, él se siente lejos de Dios, pero también desea volver a experimentar esa cercanía con Dios. Vean lo que dice el versículo 1. Versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, él está diciendo, me siento lejos de ti, Dios. Me siento muy lejos de ti. Hermanos, si leemos la historia de muchos creyentes, de verdaderos creyentes, nosotros podemos notar que pasaron por estas grandes depresiones. Uno de ellos, hermanos, posiblemente era Spurgeon, Charles Spurgeon. Él era un gran predicador y a través de sus oraciones él plasmaba y reflejaba este tipo de aflicción. Él se veía que tenía una depresión porque se sentía lejos de Dios. Y ciertamente, hermanos, cuando nosotros pasamos por estas aflicciones espirituales, por supuesto que nos vamos a sentir lejos de Dios, como si Él no estuviera interesado en nosotros. Además, hermanos, aquí el salmista está luchando con el abandono y la burla de sus amigos, la burla de sus enemigos. Vean al final del versículo 3, a este hombre le preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Tú que confías en Dios, ¿dónde está? Y el versículo 4, hermanos, refleja que este hombre perdió la comunión con su pueblo. Vean lo que dice el versículo 4, dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud. Hermanos, él se acuerda de cómo viajaba con su pueblo para adorar a Dios. Y dice, el texto continúan diciendo, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Hermanos, la aflicción que este hombre experimentaba tenía que ver con sus circunstancias. Él se sentía solo. Sus amigos y sus enemigos se burlaban de él. No estaba con su nación. El hombre está deprimido. Este hombre está con una tristeza muy grande. Y en esta condición de depresión, hermanos, él se hace la pregunta, vean versículo 5, la pregunta que se hace este hombre, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Este hombre, como creyente, lucha, se cuestiona, aunque él sabe, hermano, que la realidad es otra. Es como si él se dijera a sí mismo en esta pregunta, ¿qué haces? Deja de pensar así. No pienses que Dios está lejos. Hermanos, es una realidad. Los sentimientos a veces nos inundan. Los sentimientos a veces nos ganan y reaccionamos con una depresión muy grande. En lugar de hacernos la pregunta y decirnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pero nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Este salmista, hermanos, dice en el versículo 5, después de hacerse la pregunta, dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él sabe, hermanos, este salmista sabe que no tiene por qué sentirse así. Dios no lo ha abandonado. Dios está en control de todas las cosas.
Este hombre sabe que su futuro no va a cambiar. Las circunstancias de su vida pueden cambiar. Todo lo que hay alrededor de él puede cambiar. Pero su futuro no. Su futuro no puede cambiar. Porque él pasará una eternidad con Dios. Él va a pasar una eternidad con Dios. Tu hermano, ¿algún día te has sentido deprimido? ¿Algún día tu mente empieza a pensar en tristezas y te olvidas de las bendiciones que Dios te ha dado? Hermano, detente y reflexiona en que eres hijo de Dios y que tú has sido salvado. Por lo tanto, el poder de Dios y su Espíritu están en tu vida. Reflexiona en estas verdades, hermanos. Este salmista sabía esas verdades. Sabía que él algún día estará con su Dios por toda la eternidad. Pero volvió a caer. Vean versículo 6 lo que dice. Versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Esta expresión, hermanos, del versículo 7, da la idea de que sus sentimientos estaban abrumando su alma, estaban inundando su alma. Él dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, hermanos, este hombre no puede salir de ese hoyo. Él no puede salir en la situación donde se encuentra. Los sentimientos negativos lo dominan gracias a las circunstancias que lo rodean. Pero ve lo que dice versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Hermanos, sin duda, este es un creyente que está siendo probado, que está siendo abatido, porque su mirada está en las cosas que lo rodean, en las cosas que pasan alrededor de su vida. Él ve todo lo que pasa alrededor de él y lo abaten, lo tumban. Pero hermanos, en contraste a este hombre, tenemos a otro hombre llamado Pablo. Pablo, hermanos, se encontraba en una situación muy difícil. Muy difícil. Sin embargo, Pablo reaccionó de una manera muy distinta. Solo imagínate, hermano, el panorama de Pablo. Pablo se encontraba en una prisión, probablemente encadenado, sin las comodidades básicas, sin amigos, está solo, pasa fríos, pasa hambre. Pero a pesar de todo esto, hermanos, Pablo nunca expresa una tristeza. Pablo no se siente la víctima y dice, ¡ay! Solamente yo soy el que pasa todo este sufrimiento y nadie más. Los demás apóstoles ahí están y yo soy el que siempre pasa todo esto. No, hermanos, Pablo nunca dijo eso. Al contrario, él reacciona de manera totalmente contraria al salmista. Y Pablo reacciona totalmente distinto a lo que nosotros podemos imaginar. Pablo, escucha, hermanos, producía un gozo verdadero. Y ese gozo verdadero, escucha, únicamente lo da el Espíritu Santo. Únicamente lo da el Espíritu Santo. No es un gozo que un ser humano pueda producir. No es un gozo por las circunstancias, sino es un gozo que te da el Espíritu Santo pese a las circunstancias. No importa cuáles sean las circunstancias. El gozo que te da el Espíritu Santo es verdadero.
Y vean lo que expresa Pablo en el versículo 6 de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice así Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, esta es una declaración maravillosa. Una declaración maravillosa. Nota la palabra al principio. Dice Pablo en el versículo 6, estando persuadido. Persuadido. Esta palabra persuadido, que traduce la Reina Valera en griego, es peito. Peito, que se traduce como convencido o estar seguro. Pero la idea, hermanos, es de alguien que está sumamente convencido, que está sumamente persuadido. La pregunta es, ¿de qué estás totalmente seguro, Pablo? ¿De qué estás totalmente persuadido? Escucha, continúa diciendo Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, estas palabras únicamente las puede expresar un cristiano verdadero. ¿Quién es un cristiano verdadero? Bueno, podemos hacer muchas descripciones de un cristiano verdadero, pero una de ellas, hermanos, es que un cristiano verdadero es, escucha, una persona que Dios lleva el control de su vida. O sea, Dios desde su principio lleva su obra en la vida de esa persona y la acaba. Ese es un cristiano verdadero. Hermanos, esto nos debe de llenar de gozo. Nos debe de llenar de gozo, porque la obra de salvación no tiene que ver contigo. No tiene que ver cómo te sientes el día de hoy. No tiene que ver con tus circunstancias, con lo que te rodea en tu vida. La obra la hace Dios y solo Dios. Vamos a profundizar un poco más en este tema, hermanos. Vean, esta iglesia de Filipos, hermanos, no se formó gracias al buen corazón de los hombres. Esta iglesia se formó gracias a la soberana voluntad de Dios. Vean, acompáñame a Hechos, capítulo 16, versículo 9. Hechos, capítulo 16, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Hechos 16, 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, escucha, que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. En contexto, hermanos, Pablo y Silas tenían planeado ir hacia Bitinia, pero el Espíritu Santo no les dejó ir hacia Bitinia. Gracias a que por medio de un sueño que tuvo Pablo, fueron enviados por Dios mismo a Macedonia, el lugar donde se encontraba la ciudad de Filipos. Vean, hermanos, versículo 11, continúa diciendo versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, era una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y escucha, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se dan cuenta, hermanos?
¿Quién hizo la obra en esa ciudad? Dios. ¿Quién abrió el corazón y comenzó la obra de redención en Lidia y en todos los que se añadieron después? Dios, hermanos. Dice Pablo, el que comenzó la buena obra en ustedes, filipenses, la perfeccionará. La perfeccionará. Hermanos, no fue un accidente que Pablo llegara a Filipos. Dios lo envió. Dios se le presentó en una visión y lo envió. O sea, Dios comenzó la obra. Ciertamente, hermanos, Pablo, Timoteo y Silas estaban ahí, pero eran hombres usados por Dios. Sin duda, hermano, la obra de salvación es de Dios. Nadie se puede dar crédito. Únicamente Dios se lleva la gloria y la honra. Y nosotros somos únicamente instrumentos de Dios. Hermanos, nuestra iglesia cristiana, Gracia Sublime, comenzó porque Dios se movió, porque Dios hizo la obra y los trajo al conocimiento del Evangelio. Y hasta el día de hoy, hermanos, Dios sigue trabajando entre nosotros. Dios sigue trabajando entre la iglesia. Gracia Sublime, hermanos. Y eso no lo podemos negar. Y ahora fíjate, hermano, otra historia de Pablo. Ahí mismo, pero versículo 16, versículo más abajo. Ahí mismo en Hechos 16, versículo 16, vean lo que dice otra historia. Versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquí, hermanos, algunos comentaristas dicen que esta muchacha se convirtió al Señor después que le sacaron los demonios. Y como resultado, hermanos, de esta situación, pues Pablo y Silas terminaron en la cárcel. Dios, hermanos, dentro de la cárcel hace su obra. Vean, versículo 25, más abajo, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, ellos ya se encontraban en la cárcel. Ellos, cuando le sacaron el demonio a esta muchacha, los soldados agarraron a Pablo y a Silas, los metieron a la cárcel y a medianoche, dice el versículo 25, que Pablo estaban cantando y orando al Señor y los presos oían. Versículo 26. Escuchen, versículo 26. Entonces sobrevino de repente, escucha, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, aquí Dios está llevando a cabo una obra impresionante. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. O sea, este hombre se quería quitar la vida. Pero Dios hace la obra. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró ante los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, escucha, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Este carcelero, hermanos, posiblemente ya había escuchado el mensaje del Evangelio, porque él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Posiblemente él lo escuchó en los cantos de Pablo y de Silas, o probablemente los escuchó hablar a los presos. Y hermanos, eso probablemente puede ser algo obvio, ya que aquí, hermanos, Pablo no se quedaba callado. Pablo no estaba allí sentado esperando a ver qué pasaba. No, hermanos. Recuerden, Pablo era un evangelista nato. Pero otra vez, hermanos, ¿quién puso esa pregunta en el corazón del carcelero? Dios mismo, hermanos. Y Dios mismo tocó su corazón y la de su familia y se convirtieron al Señor Jesucristo.
Dios mismo hizo la obra. Hermanos, Dios es el que da la salvación. Dios es el que te lleva a la salvación únicamente. Nadie más, solo Dios. Y un gran ejemplo de eso también, hermanos, es el mismo Pablo. Pablo jamás buscó a Cristo. Al contrario, Cristo buscó a Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo iba hacia Damasco para matar a más cristianos? Cristo se le presentó a Pablo. Y otra vez, hermanos, Pablo no tomó la decisión para seguir a Cristo. Pablo no lo hizo como muchos hombres de hoy en día dicen: toma tu decisión, abre tu corazón, tú eres victorioso para arrebatar los cielos. No, hermanos, Pablo no lo hizo así. Por eso él puede decir sin duda alguna, la obra de salvación es de Dios y solo de Él, únicamente de Dios. Hermano, escucha, el querer atribuirse cierta parte de tu salvación es algo muy absurdo. Algo muy absurdo. Aparte, hermanos, Dios no va a tolerar esas cosas. Porque si tú eres salvo o si tú eres salva, es por la obra de Dios en tu vida y únicamente. No es porque tú eres bueno, no es porque tú eres muy santo, porque eres el mejor, porque oras más, porque vas en victoria, el que siente algo bonito. No, para nada. ¿Sabes? Si tú tuviste el deseo de seguir a Dios, fue porque Él y solo Él lo puso en tu vida. Por eso tú sigues a Cristo. Porque Él pone el querer como el hacer. Así que dale gloria a Dios y dale tu vida. Dale tu vida si tú le perteneces a Dios. Dice Hechos, capítulo 11, versículo 18. Acompáñame a Hechos 11, 18. Vean lo que dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. O sea, estos son creyentes judíos, hermanos. Estamos hablando palabras de creyentes judíos. Ellos oían estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, escucha, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, Dios les ha concedido el arrepentimiento, no solo a judíos, sino también a los gentiles. Escucha, hermano, la fe del creyente es don de Dios. Nadie puede atribuirse un mérito de la salvación. Nadie. Hermano, la fe es un don de Dios. Y ese don de Dios se te da para que creas en el Señor Jesucristo. Dios concede el creer. Dios concede el arrepentimiento. Dios concede la fe. Y esto, hermanos, obviamente te lleva a la salvación que da Dios mismo y únicamente Él. Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, escucha, no como palabra de hombre, la cual actúa en vosotros los creyentes. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Dios da la salvación, Dios da el mensaje del Evangelio para hallar la gracia. Vean lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice así, Tito 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, escucha, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo. Hermanos, hay muchos pasajes más que nos hablan de estas verdades, de que la salvación solo le pertenece a Dios. Hay muchos pasajes. Pero entonces aquí Pablo le dice a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, esa obra de santificación, esa obra que Él lleva a cabo día a día, y después, dice Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nota lo que dice Pablo. Pablo aquí, hermanos, dice que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí Pablo no está diciendo, espero que lleguen al día de Jesucristo. No, Él no dice, espero que ustedes algún día lleguen. No. Él dice, estoy totalmente convencido de que Dios completará esa obra que comenzó, dice Pablo. Un hombre llamado B. Mayer dijo estas palabras. Cito palabras de B. Mayer, dice, en el gran taller de Dios no existe nada que lleve las marcas de apuro o insuficiencia de poder para terminar sus obras. Podemos estar seguros que la obra que su gracia inició, el brazo de su poder completará. Fin de la cita. Hermanos, Dios comienza una obra y Dios la termina. Esto, hermanos, se le conoce como la doctrina de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Esta es una doctrina, hermanos, fundamental que tenemos que entender cada cristiano. Tenemos que entender que nuestra salvación es segura y que jamás la vamos a perder. Eso, hermano, te debe traer gozo en tu vida. Imagina, si la salvación dependiera de ti, estarías triste todo el día. Estarías desesperado por alcanzar algo inalcanzable. Ciertamente, hermano, si tú pudieras perder la salvación, ¿qué crees? Hermano, ya lo hubieras perdido infinidad de veces. Infinidad de veces lo hubieras perdido gracias a tu pecado. Ciertamente, ninguna iglesia es perfecta. Esa es una realidad. Ningún creyente, ninguna iglesia local es perfecta. Pero, hermano, escucha, no fijes tus ojos en las imperfecciones de tus hermanos. No lo hagas, porque si lo haces, no tendrás gozo. Tú debes de poner tus ojos en Cristo, porque Él te preserva hasta el final. Vean lo que dice Romanos 8:29. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, palabras de Pablo muy grandes. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escucha, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí, hermanos, nadie se pierde en el proceso. Ningún hombre se perdió en este proceso. La obra que Él comenzó, Él la va a terminar. Él la va a terminar. Y nota, hermano, regresando a nuestro versículo de estudio, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Al final del versículo 6 de Filipenses 1, dice que esa obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. ¿Qué se refiere Pablo con estas palabras del día de Jesucristo? Nosotros, hermanos, podemos leer varias veces el día del Señor. El día del Señor. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, se usaba esta frase para referirse al juicio de Dios sobre los pecadores. Siempre se utilizaba, hermanos, el día del Señor como referencia para la ira de Dios derramada contra los impíos.
Y por supuesto, esa ira total de Dios se manifestará cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y ahí no va a haber posibilidad de arrepentirte. Es una referencia del juicio final. Cada vez que nosotros leíamos en el Antiguo Testamento, el día del Señor era una referencia al juicio final. Pero aquí, hermanos, la expresión no es el día del Señor. Aquí la expresión que está utilizando Pablo es el día de Jesucristo. Y es una expresión totalmente distinta. No es el día del Señor, sino es el día de Jesucristo. Y cada vez, hermanos, que en el Nuevo Testamento se usa la palabra día junto con el nombre de Jesucristo, escucha, se refiere al día de la glorificación. El día en que los creyentes, los santos de Dios, seremos glorificados con Cristo. Ese día Cristo perfeccionará a cada uno de los creyentes. Vean, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 9. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el final, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta iglesia de Corintios, esta iglesia a la cual Pablo se está refiriendo, que serán irreprensibles en el día del Señor Jesucristo, era una iglesia problemática en muchos sentidos. Pero ellos algún día serán irreprensibles, dice Pablo. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, tú sabes por qué esta iglesia, que era una iglesia problemática, sabes por qué serán irreprensibles hasta el día final. Escucha, porque fiel es Dios. Versículo 9. Fiel es Dios. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Acompáñame, hermanos, a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 14. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 14 dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Este es un día de gozo, hermanos. Es un día que nos debe de traer gozo, el día del Señor Jesucristo. Ahora acompáñame, hermanos, a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 2 vamos a leer. Pero en contexto a esto, hermanos, para entender lo que vamos a leer, vemos a una persona dentro de la congregación de Corintios que estaba teniendo una relación sexual con su madrastra. Era algo serio, era un problema muy grande. Pero nota las palabras de Pablo en el versículo 2. 1 Corintios capítulo 5 versículo 2 dice, ¿y vosotros estáis envanecidos? ¿No deberías más bien haberos lamentado porque fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Tengamos ahí, hermanos. Aquí el punto es que ellos no tenían que tolerar el pecado. Ese pecado tan fuerte que cometió este hombre con su madrastra. ¿Por qué? Porque el pecado iba a afectar a la iglesia. Pero vean lo que dice el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, escucha, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Con qué propósito se le va a entregar a Satanás? Escucha, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, el día de gloria, el día cuando los santos serán glorificados. Hermano, aquí está la descripción de un creyente que cayó en pecado. Sin embargo,
ese creyente verdadero será perfeccionado hasta el día de Jesucristo. Estas son palabras fuertes, hermanos, de Pablo cuando dice, el tal se ha entregado a Satanás. Son palabras muy fuertes, hermano. Pero ciertamente este hombre, que sabemos que después se arrepintió de su pecado, este hombre creyente verdadero será perfeccionado hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermano, cada vez que veas el día del Señor, se refiere o es una referencia al juicio de Dios. Y cuando tú veas la expresión el día de Jesucristo o el día del Señor Jesucristo o el día del Señor Jesús, es una referencia a la glorificación de los creyentes. Entonces, regresando a Filipenses capítulo 1, versículo 6, vean lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de la glorificación. Un hombre llamado Harrison dijo estas palabras: Dios no es como los hombres quienes conducen experimentos. Dios lleva a cabo un plan. Fin de la cita. Esto es verdadero, hermanos. La salvación es un plan del Señor y tiene un propósito soberano. Entonces, ese plan, hermanos, escucha, jamás se va a frustrar. Jamás se va a frustrar ese plan. Dice el Salmo 89, versículo 33, Salmo 89, versículo 33 dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, versículo 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Son palabras del Señor. Él ha jurado por su santidad. Juan, capítulo 4, versículo 14, dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Para vida eterna, para siempre, no tiene un final. Romanos 8:39 dice, Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y una y otra vez, hermanos, encontramos pasajes que nos aseguran que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Hermanos, esta es la razón del gozo. Pablo estaba gozoso porque entendía esta verdad en su corazón. Para nosotros los creyentes, esto, hermanos, debe de producir un gozo muy grande, porque en un futuro seremos transformados completamente a la imagen de Cristo. Sí, ciertamente, tú eres un creyente genuino, jamás estarás conforme con tu situación presente, vas a luchar para cambiar. Tú siempre dirás, yo no quiero ser este pecador que soy el día de hoy. Yo quiero ser mejor el día de mañana. Quiero crecer en el conocimiento de Dios para así ser perfeccionado en Él. Ciertamente, hermano, tú tienes que buscar una madurez espiritual. Busca una santificación para que algún día seas como Él es. Hermano, eso es grandioso. Por eso nosotros nos debemos de gozar, porque algún día seremos como Él. ¿Sabes, hermano? Si tú amas al Señor Jesús, si tú has creído verdaderamente en el Señor Jesús, escucha, no importa tu condición actual. Si tú eres de Jesús, si le perteneces a Él, si eres un verdadero creyente, escucha, no importa tu condición actual. Tú algún día estarás en la gloria con Él. Recuerda, Dios lo garantiza. Su nombre va de por medio, porque Él promete
que el que comenzó la buena obra la terminará. Pero hermano, tú tienes una responsabilidad como verdadero creyente. Esa responsabilidad es obedecer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Lo demás es obra de Dios. Tú no puedes, hermano, darle madurez a alguien. Tú no puedes glorificar a nadie. Tú no puedes completar la obra de alguien. Y mucho menos, escucha, tú no puedes salvar a alguien. Dios, y únicamente Dios, te llama a practicar en esa obra de evangelización. Pero los resultados, de principio a fin, son únicamente de Dios, hermano. Gózate, alégrate de que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo y nadie lo puede cambiar. Dios te bendiga, hermano.